Queremos determinar los intervalos para los cuales la función dada f de x es igual a 3 por la cantidad x, una aumentada a la potencia 2. 3 está aumentando o disminuyendo, y concavar hacia arriba o hacia abajo. Determinaremos dónde la función aumenta o disminuye analizando el primer derivado. Determinaremos dónde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo analizando el segundo derivado. Entonces, para el primer paso queremos encontrar los números críticos, que serán donde el primer derivado es igual a 0 o indefinido. Así que la prima de x será igual a 3 por 2 3x la cantidad. X, un levantado a la potencia de 2 3, un x el derivado de la función interna, que es x, 1. Pero el derivado de x, 1 sería solo 1. Entonces, si simplificamos esto, tendríamos 2x la cantidad x. Una elevada a la potencia de menos 1 3. Que también podemos escribir como f' de x igual 2 dividido por la cantidad x, 1 a la potencia de 1 3. Bien, porque el numerador es la constante 2, nunca es igual a 0, pero aviso cómo sería indefinido cuando x igual 1. Porque cuando x igual 1 tenemos un 0 en el denominador y por tanto división por 0. Tenemos un número crítico de x igual 1. Y ahora dividiremos el dominio de la función en dos intervalos usando el número crítico x igual 1. Y porque el dominio de la función es todos los números reales, si esta línea de números representa todos los números reales y nuestro número crítico x igual 1, el intervalo a la izquierda sería el intervalo abierto del infinito negativo a 1, y a la derecha teníamos el intervalo abierto del 1 hasta el infinito. Y ahora probaremos el signo del primer derivado en cada uno de estos dos intervalos. Entonces, para este intervalo, usemos un valor de prueba de x igual 0. Aviso si x es 0 hexalitros primer derivado sería 2 dividido por menos 1 al poder de 1 3, que sería negativo. Y como el primer derivado es negativo sobre este intervalo, ¿qué significa que la función está disminuyendo sobre este intervalo? Y ahora para este intervalo, hagamos la prueba x igual 2. Aviso cuando x es 2, el primer derivado sería igual a 2 dividido por 1 al poder de 1 3, que sería positivo. Así que si el primer derivado es positivo sobre este intervalo, la función aumenta sobre este intervalo. Ahora, no pide, pero aviso cómo cambia la función de disminuir a aumentar en x igual 1, y por lo tanto tenemos un punto bajo o un mínimo relativo at x igual 1. Pero para el propósito de nuestra pregunta, sabemos que la función está aumentando a través del intervalo abierto del 1 al infinito y disminuyendo sobre el intervalo abierto del infinito negativo a 1. Y ahora para determinar la concavidad de la función, analizaremos la segunda función derivada. Y para encontrar el segundo derivado encontraremos el derivado del primer derivado y utilizaremos esta forma del primer derivado. Ahora encontraremos el segundo derivado y determinar dónde estaría sin definir o igual a 0. Así que la doble prima de x sería igual a 2x menos 1 3x la cantidad x, 1 a la potencia menos 1 3, 1. Que nos daría menos 2 3x la cantidad x, 1 alcanzado al poder de menos 4 3. O si queremos, podemos escribir esto como f' doble de x igual menos 2. Dividido por 3x la cantidad x, 1 a la potencia 4 3. Y, de nuevo, aviso como esto nunca igualará 0 porque tenemos una constante de menos 2 hexanewtones el numerador. Pero, otra vez, no está definido cuando x igual 1, tenemos un posible punto de inflación en x igual 1. Así, de nuevo, utilizaremos el valor de x igual 1 para dividir el dominio de la función en dos intervalos, y pruebe el signo del segundo derivado para determinar la concavidad. Así que, de nuevo, si todo esto es números reales y tenemos un posible plan de inflexión aquí en x igual 1, nuestros dos intervalos son los mismos que usamos para el primer derivado. Este no es siempre el caso.
Tenemos del infinito negativo al 1 y del 1 al infinito. Pruebe el signo del segundo derivado a través de que creo que usaremos la calculadora para evaluar la segunda función derivada. Entonces, de nuevo, si usamos x igual 0 para este intervalo, tendríamos menos 2 dividido por 3x. Esto sería menos 1 al 4 3, que es negativo. Así que si el segundo derivado es negativo sobre este intervalo, la función sería concavada hacia abajo sobre este intervalo. Y ahora para el intervalo en la prueba derecha x igual 2, lo que significa ahora, la base aquí sería 1. Así que si presiono segundo, entrar, puedo editar la entrada anterior y solo cambié la base de menos 1 a 1. Así que solo borraré el negativo, presione entrar y aviso como el valor aún es negativo. Lo que significa, el segundo derivado es negativo sobre este intervalo completo, y la función es concavada abajo sobre este intervalo bien. Y aviso de cómo la función es concavada abajo sobre ambos de estos intervalos, y por lo tanto, no hay punto de inflexión. Así que no hay intervalo para el cual la función es concavar hacia arriba, pero es concavar hacia abajo sobre ambos de estos intervalos, del infinito negativo al 1, así como del 1 al infinito. Vamos adelante y acabemos esto analizando el gráfico. Aviso a la izquierda de menos 1 la función disminuye, a medida que x aumenta los valores de la función o disminución de los valores y al derecho de una función está aumentando. A medida que x aumenta, y esto verifica la primera parte de nuestra respuesta. Y ahora analicemos la concavidad. Aviso como la función es concavada hacia la izquierda de menos 1 sobre este intervalo aquí. Y también es cóncavo hacia la derecha de 1 aquí. Así que la función es concavada abajo sobre ambos estos intervalos. ¿Qué es lo que encontramos bien? Espero que hayas encontrado esto útil.